¿Cómo están, chiquillos? Muy buenos días. Vamos a ver hoy día, ¿cierto?, lo que son las medidas de dispersión, ¿ya? Estas medidas que estamos viendo, ¿cierto?, se utilizan para analizar descriptivamente una población. El análisis descriptivo, ¿ya? Entonces, la medida de dispersión, ¿cierto?, se utilizan para determinar qué tan dispersos están los datos respecto de la media, ¿ya? Dispersos, qué tan desordenados están los datos respecto de la media. La media, ¿cierto? Como medida descriptiva, por sí sola, ¿cierto? No es representativa, ¿ya? Así como así, de una población. Cuando yo trabajo con la media o con el promedio, necesariamente tengo que hablar de la dispersión. ¿Por qué? Porque si tengo una media, ¿cierto?, asociada a una dispersión muy alta, quiere decir que la media no está representando a la población. Si tengo una media con una dispersión baja, quiere decir que la media sí es descriptiva de la población, ¿ya? Sí es representativa. ¿Estamos? Se utiliza mucho el término promedio. Si ustedes ven las noticias, o leen el diario, no sé, ya cualquier fuente de información, se van a dar cuenta que mucho se utiliza el promedio, ¿ya? Dicen, no sé, por el tiempo de espera para una hora del hospital es en promedio. El sueldo de los chilenos es en promedio, ¿ya? El ingreso per cápita de los chilenos es en promedio. No sé, a ver qué otra cosa podría hacer, ¿ya? El número de contagiados es en promedio, ¿ya? Siempre se utiliza mucho, mucho la palabra en promedio, ¿ya? Pero la palabra promedio, cuando se utiliza como una medida descriptiva, si no está asociada a la dispersión, no sabemos si realmente está siendo descriptiva, ¿ya?, o representativa de la población, ¿ya? Un ingreso, por ejemplo, de una pensión, la pensión, ¿cierto?, de jubilación, ¿ya? Pues no podemos saber si una jubilación es buena, ¿cierto?, si no hablan del promedio, si no nos hablan de la dispersión, ¿ya? Si el promedio de una, ¿cuánto se llama?, de la jubilación es alto, ¿cierto?, con una dispersión muy alta, eso no es descriptivo. Lo está arrastrando a algunos datos muy altos, ¿ya? Algunos datos muy altos. Es como que, no sé, pues supongamos que tenemos un grupo de 10 amigos y vamos a ver cuántas teles hay en su casa, y hay uno que tiene 20 teles, por una estupidez, ¿ya? Y los otros todos tienen 2, 3, 4 nomás. ¿Ya? Ese que tiene las 20 teles, ¿cierto?, está arrastrando la media. La media es como una agujita. Entonces la agujita, ¿cierto?, se empieza a correr para un lado, que no es real, porque me lo está arrastrando, ¿cierto?, esa media muy alta. Es como que sacáramos el promedio de la edad del curso y yo me incorporara, ¿ya? En promedio, ¿cierto?, de la edad de ustedes, ¿cierto? Y yo me incorporara. La edad de ustedes, imagínense, yo tengo 45 años. Entonces mi edad respecto de la edad que tienen ustedes es muy alta, por lo tanto, ¿cierto?, la media va a ser distorsionada el valor. Mi edad, ¿cierto?, si yo me incorporo al curso para sacar el promedio de la edad, mi edad, ¿cierto?, la distorsiona, porque hace que la agujita se corra mucho, ¿ya? Cuando la verdad es cierto que la edad está concentrada en otro punto, en este caso entre los, no sé, 16 y 17 años, ¿ya? ¿Estamos? Por eso es necesaria la dispersión. ¿Estamos? En la medida de dispersión. Entonces, fíjense en este caso, supongamos que tenemos un equipo, ¿cierto?, de natación y que necesitamos seleccionar a uno para que represente el equipo, ¿ya? Tenemos dos nadadores, ¿cierto? Y la prueba que estamos utilizando es la de los 100 metros libres y tenemos a David y Ignacio. Hicimos 5 carreras y registramos el tiempo. Los tiempos de ahí son 64, 58, 68, 62 y 65 segundos. Y los tiempos de Ignacio son 69, 65, 70, 63 y 50 segundos. Si sacamos la media o el promedio de David e Ignacio, fíjense, el promedio de Ignacio, 63,4. Estoy usando una media común y corriente. Fíjense, simplemente sumo y divido por 5. 64 más 58 más 68 más 62 más 65 igual, y lo divido por 5, me da 63,4. ¿Ya? Esa es la media, ese es el promedio de tiempo, ¿cierto?, que registró David. Si vemos lo de Ignacio, fíjense que es la misma. Miren, sumo 69 más 65 más 70 más 63
más 50, y igual, ¿cierto? Y lo divido por 5, también me da 63,4. ¿Esto qué quiere decir? En términos de media, quiere decir que los dos son iguales. Pero ¿será así? ¿Será verdad? ¿Qué nos va a permitir, ¿cierto?, determinar si es que son tan iguales o no? La dispersión. ¿Ya? La dispersión. Vamos a la primera media dispersión, que es la más fácil. Rango. El rango es simplemente la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor. Ese es el rango. ¿Ya? El rango, ¿cierto?, es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Nada más que eso. ¿Ya? Fíjense, si queremos sacar el rango de David, tendríamos que restar 68, que es lo que más se demoró, menos lo que menos se demoró, que serían 58. La diferencia es de 10 segundos. Si queremos sacar el rango, ¿cierto?, de Ignacio, lo que más se demoró son 70 segundos, menos lo que menos se demoró, que son 50. Mayor, menos, menos, siempre. Dato mayor menos dato menor. 20 segundos. ¿Ya? Si se dan cuenta, al considerar una medida tan sencilla como el rango, ya nos damos cuenta que en este caso David, ¿cierto?, tiene menos dispersión. Por lo tanto, David sería nuestro representante para la competencia. ¿Ya? Porque sus tiempos están más cercanos a la media que los tiempos de Ignacio. Los tiempos de Ignacio están un poquito más lejos. Tenemos, ¿cierto?, un rango de 20 segundos. ¿Ya? Sin embargo, ¿cierto?, el rango, que es tan sencillo de calcular, tiene una falencia. Y esa falencia está, fíjense, en el mismo ejemplo que veíamos del grupo de edad. Supongamos que nos sacamos el promedio de las edades. ¿Ya? Y queremos sacar, y yo me incluyo. El profe Carlos se incluye, ¿cierto? El profe Carlos tiene 45 años. ¿Ya? Si saco, supongamos que el menor del curso tiene 16. Si saco el rango entre 45 y 16, me da 29, un rango tremendo. Pero yo estoy solo, yo soy el único más viejo. Tengo un espacio ahí muy grande, vacío, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto?, el rango tiene esa falencia. ¿Ya? Cuando son poquitos datos, y yo los puedo ver, ¿cierto?, en forma tangible, podríamos ocupar el rango. ¿Ya? Pero si son muchos datos, vamos a tener ese problema. ¿Qué surge ahí? El rango intercuartílico. El rango intercuartílico, ¿cierto?, deja fuera las colas. Deja fuera a los datos extremos muy altos y deja fuera a los datos extremos muy bajos. Es decir, si la muestra fuera normal, ¿cierto? No sé si han visto esta curvita en la tele, ¿eh? La curva normal. La curva normal es así. ¿Ya? Y la curva normal, ¿cierto?, siempre la media está acá en el centro. Siempre la media está ahí. ¿Ya? Entonces, cuando queremos sacar rango, ¿cierto?, restamos el menor. El mayor, menor, menor, perdón. El de acá está el mayor y acá está el menor. Pero cuando queremos sacar, ¿cierto?, el rango intercuartílico, ¿ya?, vamos a descartar el 25% más bajo y vamos a descartar el 25% más alto. Y nos quedamos, ¿cierto?, solamente con la diferencia entre el tercer cuartil, que estaría acá, y entre el primer cuartil. O sea, nos quedamos, ¿cierto?, con el grueso de la población. ¿Ya? Ese se llama rango intercuartílico. Lo vamos a ver, ¿cierto?, con mayor detención cuando veamos el diagrama de cajón. ¿Estamos? Cuando veamos el diagrama de cajón vamos a ver el rango intercuartílico. ¿Ya? Vamos a ver ahora el que más se utiliza. ¿Ya? El que más se utiliza es una media de dispersión que se llama varianza. ¿Ya? La varianza, ¿cierto?, es la medida de dispersión que más se utiliza. ¿Cómo se utiliza, cómo se calcula la varianza, ¿cierto? La varianza se le asigna una S cuadrado. Tengo dos tipos de varianza, lo que se llama la varianza poblacional y la varianza muestral. ¿Ya? Esta es la varianza muestral. ¿Ya? La varianza muestral. O sea, hay una varianza que se llama poblacional y esa tiene un símbolo que es así. Lo voy a poner aquí. ¿Ya? Ese sigma cuadrado. Esa es la varianza poblacional. ¿Ya? Que es una estadística, esta es ¿cómo se llama?, un parámetro. ¿Ya? Es otra cosa, después lo vamos a ver también.
Ya, entonces la varianza se calcula, ¿cierto?, de la siguiente forma. Corresponde a la sumatoria de la diferencia entre cada observación y la media al cuadrado. Todo eso dividido por n. ¿Ya? Esa, ¿cierto?, sería la varianza. Ahora, la varianza, ¿por qué tiene que elevar al cuadrado? Porque al restar, ¿cierto?, cada observación menos la media, hay casos, ¿cierto?, que la diferencia va a quedar negativa. Entonces, para evitar, ¿cierto?, que quede negativo, se eleva al cuadrado. ¿Ya? Pero ese elevar al cuadrado, claramente, ¿cierto?, va a distorsionar. Imagínense acá, el elevar al cuadrado, ¿cierto?, la varianza me va a quedar segundo al cuadrado. Lo cual es poco claro, distorsiona. Por lo tanto, tenemos que sacar la medida asociada a la varianza, que es la desviación estándar. Y la desviación estándar simplemente, ¿cierto?, es la S sin el cuadrado, están asociadas y corresponde a la raíz cuadrada de la varianza, o sea, la raíz cuadrada, ¿cierto?, de la sumatoria de las desviaciones al cuadrado partido n. A esa diferencia se le llama desviación. A la diferencia entre el dato y la media se le llama desviación. ¿Ya? Ya, pues hagámoslo ahora con un ejemplo, ¿cierto? Veamos cuál es la varianza y la desviación estándar de David y la varianza y la desviación estándar de Ignacio. ¿Ya? Entonces veamos primero a David. Los tiempos de David, ¿cierto? Los tiempos de David son 64, 58, 68, 62, 65, con un promedio, ¿cierto?, de 63,4 segundos. ¿Ya? Entonces vamos a calcular, ¿cierto?, la varianza. La varianza sería, restamos cada dato, ¿cierto?, menos la media, lo que se llama desviación. O sea, sería 64 menos 63,4 elevado a 2, ¿ya? Más, eso significa el símbolo sumatorio que voy sumando, ¿ya? Más 58 menos 63,4 al cuadrado, más 68 menos 63,4, perdón, al cuadrado, más 62 menos 63,4 al cuadrado, y más 65 menos 63,4 al cuadrado. Y todo eso lo divido por la cantidad de observaciones, que son 5. ¿Ya? Voy a rolar aquí para que cuando hagan su apunte no se vayan a equivocar. 63,4 dice. ¿Ya? Esto lo hago con mi calculadora, ¿cierto? Recuerden que la calculadora y la estadística, sin calculadora no hay estadística, ¿ya? La voy a poner ahí, ¿ya? Vamos con el primero. Primero sería 64 menos 63,4. ¿Cierto? Y eso lo elevo al cuadrado. Me da 0,36. Más. El segundo, ¿cierto?, sería 58 menos 63,4. ¿Ya? Puedo apretar esa tecla para elevar al cuadrado directamente. Aprieto esta tecla y le elevo al cuadrado directamente, fíjense. Igual, 29,16. Más, ahora sería, ¿cierto?, el tercero, que sería 68 menos 63,4, y después lo elevo al cuadrado al resultado, ¿cierto? Pongo igual, elevo al cuadrado, igual, 21,16. Más, vamos por el cuarto, 62 menos 63,4, igual, y lo elevo al cuadrado, 1,96. Más, vamos por el quinto, 65 menos 63,4, igual, ¿cierto?, elevado al cuadrado, 2,56. Esto siempre les va a quedar positivo. ¿Por qué? Porque está al cuadrado, ¿ya? Por ejemplo, fíjense que en el segundo me dio negativo. 58 menos 63,4 me da negativo, menos 5,4. Pero cuando lo elevo a 2, me queda 29 positivo, ¿ya? Siempre los resultados van a quedar positivos, ¿estamos? Ahora, lo pueden hacer, ¿cierto? 58 menos 63,4. Lo pueden hacer directamente con esa tecla que eleva al cuadrado, o bien, ¿cierto?, con el gorrito va a elevar elevado a 2. Pero eso lo ven ustedes con su calculadora, ¿ya?
Esa suma tenemos que dividirla, ¿cierto?, por 5. ¿Ya? Me quedo chueca la raya, pero estoy bien incómodo. ¿Ya? Entonces sería, ahí, ¿cierto? Sería 0.36 más 29.16 más 21.16 más 1.96 más 2.56. Ahí lo suma, ¿cierto? 55,2. Y eso lo divido por 5. Ya, eso me queda 11,04. Pero lo segundo acá está al cuadrado, ¿cierto? La varianza, porque todo está al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Saco la desviación estándar. Siempre hay que sacar la desviación estándar, ¿estamos? Entonces la desviación estándar, no se compliquen, es simplemente la raíz cuadrada del resultado de acá. La raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? Y la raíz cuadrada de 11,4, pongo raíz cuadrada 11.04 y me queda 3.32. 3,32 segundos. Esa, ¿cierto?, sería la desviación estándar de David. ¿Ya? Esa es la desviación estándar de David, 3,32 segundos. Vamos a la desviación estándar de Ignacio. ¿Ya? Ignacio, ¿cierto? Sus tiempos son 69, 65, 70, 63 y 50. ¿Ya? Ya sabemos, ¿cierto?, que la media es 63,4 segundos. ¿Ya? Entonces vamos a la varianza. Fíjense. Calculadora. Miren. Lo voy a hacer de una. Pongan harta atención. Entonces sería, paréntesis. ¿Ya? 69 menos 63.4. Cierro paréntesis al cuadrado. Aprieto tecla al cuadrado. O si no, lo leo al cuadrado. Da lo mismo. ¿Ya? Más 65. Pongo paréntesis primero. Paréntesis. 65 menos 63.4, cierro y elevado al cuadrado, más paréntesis 70 menos 63.4, cierro y elevado al cuadrado, más paréntesis 63 menos 63.4, cierro y elevado al cuadrado, más paréntesis, ¿cierto? 50 menos 63.4, cierro, y aquí voy a ver con ese para que vean que es lo mismo, ¿eh? ¿Ya? Ahí los tengo todos, fíjense, los voy a revisar para no equivocarme, ¿cierto? Los voy, me devuelvo, ¿cierto? Y los reviso, 69 63,4, 65 menos 63,4 al cuadrado, 70 menos 63,4 al cuadrado, más 63 menos 63,4 al cuadrado, más 50 menos 63,4 al cuadrado. Igual. Y tengo al tiro la suma y lo divido al tiro, divido por 5. 51.44. Ya, pero está al cuadrado. Yo quiero la desviación estándar y le saco, fíjense, la raíz al tiro. Raíz, AN significa resultado anterior, ¿cierto? 7,17. Este es de Ignacio, ¿cierto? Fíjense, desviación estándar de David era 3,32 segundos. Y la desviación estándar de Ignacio es 7,17 segundos. Ya tenemos nuestro nadador, ¿cierto? Ya sabemos quién tiene un mejor tiempo. Independiente de que las medias son iguales, David, ¿cierto?, tiene una dispersión más baja. Por lo tanto, ¿cierto?, sus tiempos son más parejos. Es mucho más probable que David se mantenga en el tiempo. En cambio, Ignacio, al tener una desviación estándar más alta, nos está diciendo que ese promedio, ¿cierto?, puede variar. ¿Ya? Tiene una posibilidad de variación mucho más alta. ¿Estamos? Por lo tanto, nuestro candidato, ¿cierto?, sería David, utilizando la varianza. ¿Ya, chiquillos? Espero que les haya quedado claro. ¿Ya? La estadística es súper bonita porque nos permite, ¿cierto?, describir poblaciones en cualquier ámbito. Ámbito científico y ámbito social también. ¿Ya? No les va a servir solamente a los que quieran seguir carrera científica.
La estadística es muy transversal, ¿ya? Sirve para todo. ¿Estamos? Es súper interesante y muy bonita, ¿ya? Así que, chiquillos, les voy a dejar la guía asociada, ¿cierto?, al cálculo de dispersión y espero que estén súper bien y cuídense harto, ¿ah? Listo, nos estamos viendo. Ángel haya avisado lo de PSU, ¿cierto? Que hoy día en la tarde vamos a tener algún encuentro por ahí, ¿ya? Cuídense harto, que estén bien. Chao, chao.